Ahora vamos a continuar con la experiencia del ámbito de docencia. Esta se titula Experimentando la tecnología agroindustrial, implementación de laboratorios en casa. Esta exposición está a cargo de María Gabriela Villalobos Gutiérrez de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. Adelante, compañera, con su presentación. Buenos días. Como mencionaba la compañera, nuestra experiencia se denominó Experimentando la tecnología agroindustrial, implementación de laboratorios en casa. El trabajo es parte de lo que se realiza en la Cátedra de Tecnología Agroindustrial, que es parte de la carrera de Ingeniería Agroindustrial en la ESEN, y el grupo de trabajo estuvo conformado por Fiorella González, Canat Sen y mi persona, Gabriela Villalobos. Un poco para contextualizar la situación de nuestra cátedra tiene específicamente 8 asignaturas. Todas estas asignaturas están centradas en lo que es el procesamiento de diferentes grupos de alimentos. Por ejemplo, tenemos tecnología de la carne, tenemos tecnología de cereales, de la leche, de hortifrutícola, y en todas ellas hay 2 laboratorios presenciales por cuatrimestre. Esos laboratorios presenciales se realizan en la planta piloto del CITA, de la UCR. La planta piloto, para que tengan una idea, es como una planta a pequeña escala de lo que sería una planta de procesamiento industrial con equipos similares, con pequeña capacidad, con mesas de trabajo y toda una serie de recursos para que los estudiantes puedan aplicar la teoría que vemos en el material escrito a nivel práctico y que puedan elaborar productos utilizando esos equipos, experimentando lo que son las diferentes etapas y también usando lo que son ingredientes de tipo industrial. ¿A qué nos referimos con esto? Normalmente en la casa uno siempre va a tener ciertas materias primas, entonces si yo quiero hacer, por ejemplo, un pan de lo básico como harina, huevos, azúcar, leche, pero cuando ya nosotros vamos a la planta también utilizamos una serie de ingredientes como aditivos. Los aditivos para nosotros son, digamos, como ciertos ingredientes que se usan en pequeña cantidad normalmente y que son para mejorar textura, sabor, color, lo que es el periodo de conservación del alimento. Adicionalmente, fomentamos en esas prácticas lo que es la aplicación de las buenas prácticas de manufactura. Igualmente, en nuestra área, las buenas prácticas de manufactura son esenciales, son muy importantes. Son una serie de medidas de higiene que una persona que procesa alimentos tiene que seguir para poder garantizarle al consumidor que el alimento es seguro. Tal vez esto está relacionado con aspectos que muchos han oído mencionar, como lo que es la manipulación de alimentos. Entonces, nosotros también fomentamos que los estudiantes apliquen esas prácticas o esas medidas de higiene en lo que es estos laboratorios. Otra ventaja u otro beneficio de los laboratorios es que logramos que los estudiantes trabajen en equipos de forma colaborativa y se logra un proceso también de socialización porque ellos vienen desde diferentes partes del país, se conocen, trabajan juntos con los que ahora son sus compañeros y más adelante van a ser sus futuros colegas. Entonces, esto promueve, digamos, que conozcan a esas personas que más adelante van a ser, digamos, contactos importantes en el área laboral. Y también conocen personalmente a los tutores y a la encargada de cátedra, que usualmente la encargada de cátedra asiste a estos laboratorios principalmente para presentarse y conocer a los estudiantes. Nuestra situación, como en todos los casos, o en la mayoría de casos que se han presentado acá, surge porque cuando aparecen los primeros casos de la pandemia en el país, sabemos todos, la directriz fue detener las actividades presenciales. Entonces al principio se pensaba que iba a ser algo corto, como de un mes. Nosotros solo habíamos logrado hacer el primer laboratorio en las 3 asignaturas que se estaban impartiendo ese cuatrimestre. Teníamos que solucionar de alguna manera para poder evaluar a los estudiantes cómo hacer el segundo laboratorio. Entonces, lo que se logró o lo que se hizo en ese momento fue plantear una formulación de un alimento y que los estudiantes pudieran hacerlo en la casa. Nosotros tenemos un porcentaje de evaluación en esas prácticas que corresponde a la asistencia en el laboratorio, ¿verdad? El ir, trabajar, llevar una libreta con ciertos datos de la práctica. Entonces, para, digamos,
asignar ese porcentaje, lo que hicimos fue pedirles a los estudiantes que en el informe escrito, que ellos tienen que presentar un informe científico de los laboratorios, que nos pusieran fotos de la elaboración del producto en su casa. Sin embargo, como todos sabemos, el cuatrimestre terminó, la situación de la pandemia más bien iba en aumento, no se iba a volver de forma presencial en lo que restaba del año y nosotros teníamos una necesidad de continuar impartiendo las asignaturas porque los estudiantes no pueden detener su formación y ellos necesitaban continuar llevando las diferentes materias para poder terminar el bachillerato, que es el caso, digamos, estos cursos son de nivel bachillerato. Existen una serie de videos con diferentes fábricas de procesamiento de alimentos, incluso algunos son recursos muy buenos realizados por Discovery, por ejemplo, pero sabemos que no es igual el solo ver un video que el hacer, porque esto es práctica. Cuando usted va, aplica y hace y se le presentan los problemas, va a generar un conocimiento adicional al tener que resolver esos problemas. Entonces, nuestro objetivo fue, o lo que nosotros nos planteamos en la cátedra, cómo íbamos a seguir con estos cursos, estas asignaturas, para lograr que los estudiantes aplicaran el conocimiento teórico que se les da sobre procesamiento de alimentos en sus casas, con los utensilios y con los ingredientes que ellos tienen al alcance. Y ahí, digamos, muy importante, pensando, ¿verdad?, en que los estudiantes iban a tener que comprar los ingredientes, entonces no podíamos usar ingredientes que fueran muy caros por una cuestión de costos, de muchos de los estudiantes también sufrieron en la parte económica con esta situación de la pandemia, algunos se quedaron sin trabajo, a otros les redujeron la jornada, o igualmente, ¿verdad?, los salarios en muchos de los hogares se vieron reducidos. Y también pensando en la realidad de la UNED, donde nosotros tenemos estudiantes que viven en áreas rurales muy alejadas, donde no es fácil conseguir un supermercado, muchos de ellos lo único que tienen es acceso a una pulpería y a los ingredientes que puedan tener ahí. Entonces todo eso se tuvo que contemplar. Para el desarrollo de la buena práctica, una vez terminado el cuatrimestre en el que inició la pandemia, ya para el segundo cuatrimestre pudimos planificar mejor la ejecución del proyecto. Se hizo una reunión, ¿verdad?, con las tutoras y la encargada de la cátedra. Y entonces se planificó que igualmente los laboratorios se iban a hacer, que íbamos a pedir una serie de evidencias. Y en este caso, el trabajo, digamos, mayoritariamente de organización para las tutoras era hacer la etapa de experimentación en las casas para realmente comprobar que los laboratorios se pueden hacer con lo que uno tiene en una cocina y también hacer una serie de cambios en los manuales. Nuestros manuales de laboratorio se actualizan cada año, las prácticas se modifican o se cambian. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a evitar problemas de plagio. Entonces, muchas veces, ¿verdad? A veces los estudiantes tienen la costumbre de prestarse los informes, pero nosotros, si cambiamos las prácticas todos los años, tenemos la ventaja, por ser formulaciones de alimentos, de que uno puede, digamos, fácilmente cambiar. Esta vez el cambio era necesario, no solo en cuanto al tipo de producto que se iba a hacer, sino también en cuanto a las formulaciones. Bueno, yo hablo de las formulaciones, tal vez para los que no están familiarizados, es como la receta del producto. Y también en los procedimientos. Entonces, las tutoras comenzamos a hacer pruebas piloto. Aquí les presento dos ejemplos. Entonces, este de la izquierda son unas galletas tipo cracker. Eso viene siendo como decir las galletas de soda. Tienen un proceso que es muy extenso de fermentación. Ese proceso dura alrededor de 16 horas. De hecho, es algo que nunca habíamos hecho en el laboratorio porque los laboratorios normalmente tienen una duración de 6 horas. Y obviamente las galletas no se iban a quedar tan bonitas como en una fábrica porque no tenemos una máquina que haga las láminas suficientemente delgadas, pero el sabor sí es muy similar y ver, digamos, el proceso de fermentación de la masa y de cómo va cambiando la consistencia es bastante interesante. En el espacio de la derecha tenemos una salsa tipo barbecue. Entonces, partiendo de ingredientes frescos,
se hicieron las diferentes pruebas. Pues, ¿qué ventaja teníamos nosotros al hacer estos experimentos en la casa como tutoras? Nosotros estábamos garantizando que efectivamente los estudiantes iban a poder reproducir el experimento, adaptados con las condiciones que uno tiene en la casa. Y además, porque nosotras necesitábamos cambiar de cantidades que teníamos para hacer varios kilos de formulación a cantidades pequeñas que los estudiantes hicieran en sus hogares y también a medidas caseras. Entonces, para darles una idea, tengo aquí otro ejemplo de cómo es para nosotros modificar esas formulaciones. Esto es una práctica original en la que nosotros hacíamos yogur en la planta. Normalmente cuando nosotros hacemos yogur en la planta se hacen 12 kilos de mezcla. El yogur tiene la característica de que es un proceso muy largo, entonces una parte, como los laboratorios son los sábados, una parte se comienza a hacer el viernes por medio de los asistentes y la siguiente parte la elaboran los estudiantes el sábado para ver el proceso, pero ya tenemos una tanda, digamos, que está terminada. Entonces usamos una serie de ingredientes que solo se consiguen a nivel industrial, como un estabilizante que ayuda a la textura, el cultivo, que son las bacterias que acidifican la leche y dan como ese sabor y aroma característico del yogur natural, y un topping de fruta que ya nosotros lo compramos listo y nada más se mezcla la base de yogur sin sabor o natural con ese topping. Necesitamos para hacer el yogur una incubadora, que es una cámara que uno puede poner a una temperatura definida para que las bacterias trabajen y hagan ese proceso. Y obviamente tenemos un termómetro para controlar la temperatura y también tenemos un equipo que nos ayuda a medir la acidez del yogur. Los estudiantes claramente no iban a tener nada de esto. Entonces, ¿qué hicimos? Primero, se modificó la formulación para hacer menos de 1 kilo. En lugar de usar un cultivo, que solo lo venden proveedores especializados, utilizamos yogur natural, que tiene las bacterias vivas del que venden en el supermercado, y esas bacterias, digamos, uno las puede reactivar para producir yogur a base de leche a nivel casero. Y en lugar de estabilizante usamos almidón de maíz o fécula, que es algo que se consigue en cualquier pulpería. Y el topping de fruta les dimos como una opción en medidas caseras para que ellos con la fruta que tuvieran disponible en la comunidad, ya sea porque tienen árboles frutales o porque tal vez es la fruta que está más barata de temporada, que utilizaran eso para hacer su propio topping. Y en lugar de la incubadora, se les sugirió usar ya fuera un termo de los que se usan para mantener alimentos o bebidas calientes, o utilizar un baño de agua tibia, ¿verdad? Que se les hacía la indicación, si no tenían un termómetro, de que tenían que probar que el agua estuviera un poco más caliente que la temperatura corporal y mantener agregando agua caliente y esa temperatura. Entonces fue bastante interesante porque los estudiantes estaban al principio un poco tristes, podríamos decir, por la situación de no poder ir a la planta, pero conforme fueron llevando las diferentes asignaturas y haciendo las diferentes prácticas, fue subiendo el nivel de motivación. Para el segundo cuatrimestre de 2020 teníamos la ventaja de que ya sabíamos que íbamos a trabajar de esta forma, se pudo modificar la orientación del curso. Igualmente la metodología de cómo íbamos a trabajar en los laboratorios y en parte las explicaciones de los procedimientos, que es algo que normalmente el tutor hace al inicio del laboratorio, se hizo mediante las tutorías virtuales. Como las tutorías no son obligatorias y no todos pueden conectarse, las tutorías quedaban grabadas en Biblioboto y además se les mandó un correo con indicaciones a los estudiantes por medio de la plataforma. Como seguimiento del proceso, nosotros lo que solicitábamos era una serie de fotografías que los estudiantes nos tenían que ir enviando y se pedía que por favor procuraran pedir ayuda a algún familiar para que les tomara las fotografías a ellos haciendo el producto, principalmente por el hecho de que nosotros necesitamos saber que realmente es el estudiante el que está haciendo el proceso. En este tipo de laboratorios pueden surgir muchas dudas durante la preparación, aunque uno haya leído el procedimiento y haya visto la explicación, normalmente es cuando ya uno está en la práctica, ¿verdad? Haciendo, que le surgen esas preguntas. Entonces, como un medio rápido de comunicación, nosotros lo que hicimos fue implementar un grupo de WhatsApp
donde estaban incluidas la encargada de cátedra, la tutora de los estudiantes y el grupo de estudiantes. ¿Cuál era el objetivo del grupo de WhatsApp? Poder responder consultas más rápidas, porque es más rápido si usted está conectado con el teléfono casi que todo el día, que esperar a que un tutor vaya, abra el correo de plataforma y vea si tiene dudas de los estudiantes. Sobre todo porque necesitábamos resolver un poco en tiempo más real. Y además teníamos la ventaja de que podía contestar la encargada, podía contestar la tutora, e incluso los mismos estudiantes que ya habían hecho el proceso, que ya habían hecho el producto, les contestaban a sus compañeros. Los grupos que teníamos, de hecho la matrícula incrementó del primer cuatrimestre del año pasado al segundo y tercer cuatrimestre, y fue incrementando la matrícula. Eran grupos alrededor de 15 estudiantes. Y lo que se hace también es que para darles opciones a ellos, siempre íbamos a tener 3 tipos de formulaciones, 3 productos distintos. Y si usted tal vez no tenía un equipo porque necesitaba una licuadora, había una opción, una formulación donde no se necesitaba licuadora. En la parte de panificación, habían productos horneados. Entonces, ¿qué hacemos con el estudiante que no tiene un horno? Implementamos un producto de panadería frito como las donas, donde el estudiante, ¿verdad?, lo que ocupaba era básicamente una cocina, una olla y aceite. Entonces, eso sí lo hicimos, ¿verdad? Se le preguntaba a los estudiantes al inicio del cuatrimestre, antes de publicar los manuales, qué opciones tenían. Si se ocupaba, por ejemplo, licuadoras, preguntábamos si todos tenían licuadora o si todos tenían hornos, si todos tenían cocina, para tratar nosotros de adaptar las prácticas a los recursos de ellos. Como evidencia se recolectaron las fotos y además se solicitó el informe de laboratorio, en el que estaba, digamos, toda la parte de la explicación del experimento desde el punto de vista técnico y químico. Para que ellos comprendan, ¿verdad?, que no es solo como que yo los estoy mandando a cocinar y que es como un curso de cocina, sino que hay que hacer toda una interpretación científica de los resultados obtenidos. Dentro de los resultados, logramos con éxito la aplicación de la teoría en la práctica utilizando los recursos del hogar. El 100% de los estudiantes matriculados siempre realizó los 2 productos asignados y nos envió las evidencias de los respectivos productos. También logramos hacer conciencia de la aplicación de las buenas prácticas de manufactura en la elaboración. En este caso, en la imagen de la derecha tenemos a una estudiante en el curso de tecnología pesquera elaborando ceviche. Entonces, como podemos ver, ella, digamos, tiene todos los pasos desde que estaba troceando los ingredientes hasta que los está mezclando, tiene el ceviche ya terminado y ya lo tiene envasado. Entonces, ella, ¿verdad?, usa su gabacha, que es el uniforme que normalmente usaríamos en la planta piloto, y su gorrita o malla para el cabello, para evitar, ¿verdad?, que en cualquier caso vaya a caer cabello en lo que uno está preparando y vaya a haber una contaminación. También se les hizo énfasis de que aunque estén en la casa y aunque el producto sea prácticamente solo que para ellos y la familia y se lo vayan a comer de una vez, que siempre tienen que mantener las medidas de higiene porque es importante. Y cuando ellos sean profesionales, no van a ser los que procesen el alimento, pero sí van a ser, si trabajan en una planta de procesamiento, los que supervisan a las personas que elaboran los alimentos. Entonces, es una responsabilidad desde el punto de vista de salud pública. Como les decía, al principio los estudiantes tal vez estaban no muy convencidos, o sea, prácticamente que muchos es como, voy a llevar la asignatura porque no me puedo atrasar en la carrera, pero yo quería ir a planta. Lógicamente, y es uno de los plus de estas asignaturas, el ir a planta, hacer los productos, degustarlos y compartir con los compañeros. Sin embargo, los estudiantes también se fueron motivando cuando observaron, digamos, que las formulaciones que se les daban y los procedimientos eran claros y que les iban saliendo bien los productos. Incluso, digamos, la familia también consumía los productos, que eran los que hacían la degustación. Entonces nos dimos cuenta, ¿verdad?, de que dentro de los resultados estábamos logrando fomentar la investigación, el análisis y la creatividad, que era parte de lo que nosotros esperábamos o de lo que siempre se espera de estos laboratorios. Incluso esto es un tablero de fotos que hicimos para uno de los cursos de tecnología, se llama Productos No Tradicionales,
Entonces, en este caso eran como productos de confitería. Y bueno, podemos ver que incluso ellos se esmeraban por hacer sus collages de fotos, por buscar una forma de presentar bonitos sus productos. Y ya eso era, digamos, algo personal. También tenían que investigar para hacer el informe de laboratorio y se daba una serie de análisis porque ellos, para ponerles un ejemplo, estos que vemos acá son brigadeiros, son un producto de origen brasileño que se hace con chocolate y lleva mantequilla. Entonces son ingredientes que tienen grasa y que tienen la característica de que esa grasa puede cambiar de consistencia si yo estoy en un medio frío o un medio caliente. Entonces ya los estudiantes cuando compartían las imágenes empezaban a preguntarse, por ejemplo, a esta estudiante, ella decía, bueno, profesora, yo solo los puedo tener en la refrigeradora porque si no se comienzan como a aplastar. Pero ella vivía en una zona de clima cálido. Este otro estudiante, por ejemplo, de San José, podemos ver que tiene el producto con la forma, digamos, perfecta, redondita, y a él sí se le mantenía a temperatura ambiente porque el clima aquí es a una temperatura más baja. Entonces ellos hacían esa serie de análisis. Si a alguien le quedaba el producto que se veía diferente en las fotos de color o de textura, ellos empezaban a preguntarse por qué, porque el de ellos no había quedado igual que el del compañero si estaban usando la misma receta o la misma formulación. E incluso se logró, digamos, también que ellos aplicaran su propio criterio, porque muchas veces les tocaba sustituir un ingrediente. Entonces, algunas veces ellos nos preguntaban, mandaban un mensaje, bueno, yo no conseguí este ingrediente, pero tengo este otro, quería saber si lo puedo utilizar. Y otros, por motivación propia, digamos, cambiaban el ingrediente. Además de la autogestión, que esta parte los tenía, digamos, bastante satisfechos a ellos, porque ellos podían organizar el tiempo, a diferencia de en laboratorios presenciales que ellos tienen que venir en un horario establecido los sábados de las 8 a las 2 de la tarde a San José, que es donde está la planta. Ellos podían organizarse y si trabajaban fin de semana no tenían que pedir permiso en el trabajo, sino que si tienen libre un día entre semana o domingo o en la noche, ellos podían hacer su laboratorio en el horario que más se ajustara a sus necesidades. Y esa parte de organizar el tiempo les gustó bastante, como les decía, especialmente, digamos, a los que tienen el tiempo más limitado porque trabajan. Logramos también que aplicaran el conocimiento, porque ya al ponerse a hacer el producto, si no es lo mismo que yo le diga, vea, la función del azúcar es esta, a que ellos hagan, ¿verdad? Vean realmente cuál es la función del azúcar o cuál es la función del almidón que yo estoy usando como espesante, etc. Algunos resultados inesperados. No esperábamos tener un grado tan alto de motivación. De hecho, el estudiante terminó, la mayoría, realizando trabajo adicional de forma voluntaria, porque nosotros les dábamos 3 formulaciones para cada laboratorio y algunos de ellos, cuando nos mandaban las fotos de la formulación que habían escogido, que les correspondía, ya había hecho los 3 productos. O incluso al ver las fotos del producto de los compañeros, que era diferente al que ellos tenían asignado, decidían que también, que se veía muy bien, que se veía muy rico, y por los comentarios de los compañeros se motivaban y también, digamos, hacían ese producto para poder probarlo. Logramos la unión del grupo de estudiantes porque ellos compartían sus experiencias a través del chat del equipo en WhatsApp. Entonces ellos nos mencionaban que a pesar de la pandemia, de que no habían venido a la planta, siempre habían sentido en todo momento el acompañamiento, tanto de sus compañeros como el de los tutores, y estaban bastante agradecidos por eso. Con algunos estudiantes se logró también que hicieran algunos emprendimientos, con la ventaja de que eso les generaba algún ingreso económico. Normalmente cuando hacíamos productos a nivel más industrial en la planta, con ingredientes más sofisticados o más difíciles de conseguir, tal vez ellos no lo podían reproducir en la casa, pero al darles ya opciones de formulaciones que se podían hacer en la casa con lo que ellos tenían disponible, se dieron cuenta de que podían hacer y empezar a vender. Incluso cuando ellos hacían el producto, a veces publicaban fotos, la misma gente que conocen, como familiares o vecinos, les preguntaban que si ellos vendían eso y entonces les compraban el producto.
Y también logramos lo que fue unión familiar, porque la familia de los estudiantes terminó también involucrada en el proceso, al hacerse todo en la cocina familiar. Ellos estaban ahí ayudando a comprar los ingredientes, ayudando a tomar las fotos, esperando que el producto estuviera terminado para hacer la degustación. Entonces, eso fue muy bonito, especialmente en las casas donde los estudiantes tienen hijos pequeños o sobrinos, porque los chiquitos, ¿verdad?, también terminaron involucrados en el proceso. Y muchos nos mencionaban que había sido también una forma de reducir el estrés, aunque ellos no estaban acostumbrados a entrar en la cocina o a cocinar, se habían motivado haciendo estas prácticas. Incluso ahora, digamos, muchos ya habían hecho tal vez el producto que les correspondía 2 veces o habían hecho más de lo que les correspondía porque les gustaba la experiencia. Eso, digamos, en cierta forma fue terapéutico para todo el estrés que estábamos viviendo con la pandemia, ¿verdad? Con la cuarentena y con todo el miedo, ¿verdad? Y demás que la gente podía estar sintiendo cuando veíamos los programas de noticias, etc. A nosotros nos pareció que era importante divulgar la actividad a nivel de la universidad. Entonces, este año se contactó con Acontecer Digital y se divulgó mediante un reportaje en abril de este año lo que es el trabajo que hacen los estudiantes de la carrera y cómo desarrollan, digamos, productos e ideas que pueden culminar en emprendimientos que ayudan, digamos, con una generación de ingreso económico a estos estudiantes. Para nosotros esta parte de los emprendimientos es muy importante porque muchos de nuestros estudiantes viven en lugares donde tal vez no existen fábricas o no hay muchas fuentes de trabajo, pero siempre se les habla, ¿verdad? Y se les motiva para que ellos piensen que ellos podrían, digamos, en algún momento llegar a hacer su propio emprendimiento, su propia empresa, generar trabajo para sí mismos y también para otras personas, ya sea de su familia o de la comunidad en la que ellos viven. Esto también fue, digamos, la publicación del reportaje, varios estudiantes participaron con sus opiniones y demás, y también fue algo muy motivador para ellos. En cuanto a la opinión de los estudiantes, tengo 2 breves ejemplos. Bueno, no son tan breves, pero la idea principal de estas opiniones, Isaac Sánchez es un estudiante que está prácticamente terminando bachillerato y es del área de Cartago. Entonces, él nos comentaba que para él era importante porque en estos laboratorios que había realizado en casa durante este año, le permitieron no detener la parte experimental y poder comprender la química de alimentos, que es importante y fundamental en el aprendizaje como futuros profesionales. Que también pueden, digamos, eventualmente, a él le interesaría trabajar en un equipo de proyectos donde desarrollen productos en una empresa y poder participar en esa área de las industrias, de la industria alimentaria, de investigación y desarrollo. Por otra parte, María Fernanda Salas de San Carlos nos indica que con los laboratorios se fomenta el pensamiento crítico, porque aunque desde su hogar no puede hacer uso de ciertos equipos, trabajar desde la casa con los recursos que tienen le va a ayudar a resolver problemas. Y que es importante mencionar que cuando trabajan desde la casa pueden disponer del tiempo, distribuirlo o destinarlo de acuerdo con el trabajo y las otras tareas que ellos tienen que hacer. Para ir finalizando, algunas recomendaciones que consideraríamos indicarle a alguna persona que también quisiera implementar este tipo de práctica en sus asignaturas. Verificar siempre que los procedimientos son reproducibles en la casa antes de asignarlos a los estudiantes. En nuestro caso, se procuró, digamos, incluir fotografías del paso a paso. En algunos casos teníamos las fotografías por los experimentos que habíamos hecho las tutoras. O utilizar, digamos, algún video de internet donde se esté haciendo una preparación similar para que los estudiantes vean el proceso. Esto nos fue muy útil, por ejemplo, para lo que fue la tecnología de cereales en la elaboración de pan. Yo no le puedo enseñar a una persona cómo se amasa pan por medio de indicaciones escritas, es muy difícil. Entonces les pusimos un video de las técnicas de amasado en el procedimiento para que ellos vieran el video y pudieran reproducir cuando hicieran su pan. Realizar un sondeo al inicio del cuatrimestre y evaluar las alternativas que los estudiantes tienen, si están los ingredientes, si pueden conseguir en los territorios que tienen poca actividad comercial, qué equipos tienen y tratar de ayudarles a adaptar eso, porque es de parte de nuestra responsabilidad. No podemos trasladarle al estudiante
la responsabilidad de que ve a ver cómo consigue el material o los equipos. Máxime que estábamos en una época de pandemia donde no era conveniente la movilización hacia otras comunidades en transporte público porque era un riesgo. Tampoco podían ir a pedir prestado un horno en la casa de un familiar porque entonces eso implicaba que iban a romper la burbuja. Entonces, pensar siempre en esa parte. Utilizar un medio de comunicación que sea ágil para ayudarles a resolver dudas, porque cuando se está experimentando uno necesita muchas veces la ayuda en el momento, y fomentar la interacción entre los estudiantes, que compartan los resultados mediante un chat o un tablero o algo donde ellos puedan opinar, porque eso, digamos, los une como grupo y también ver opiniones positivas del trabajo que ellos hicieron, ver y la retroalimentación de sus compañeros ayuda a la motivación. Entonces, les agradezco a todos por su atención. Muchísimas gracias más bien, Gabriela, por esta exposición tan detallada y tan interesante. A mí en lo personal me pareció demasiado impresionante cómo lograron hacer esa adaptación precisamente para que los estudiantes pudieran hacer estos laboratorios. Vamos a hacer el espacio de preguntas o comentarios. Adelante, Roy. Gracias. Bueno, primero felicitar a Gabriela y a todo el equipo de trabajo, ¿verdad? Porque de verdad eh, sé que es todo un reto haber pasado todo ese proceso educativo a lo que ustedes hicieron. Por ejemplo, en el área de la tecnología nosotros vivimos situaciones similares, no tan complejas tal vez como ir a una planta, pero digamos la parte de laboratorios, porque tienen que manejar equipo. Nosotros buscamos la solución con simuladores, que son muy buenos y cada vez mejoran más, etcétera, pero aún así nos hace a veces falta que el estudiante utilice equipo porque en el simulador, a veces todo funciona muy bien. Ya con el equipo en físico, que es lo que se van a topar cuando están trabajando, hay ciertos detalles que ellos tienen que dominar y tienen que solucionar sobre la marcha. Ahora, ustedes como equipo de trabajo y desde el punto de vista educativo, ¿cómo ven esta experiencia como para decir, mira, no es necesario volver a la planta, lo podemos solucionar con nuestra capacidad, como lo solucionamos durante la pandemia? Entonces, digamos que ya no serían necesarias las visitas. Teniendo los pros y contras que ustedes ya conocen, ¿qué decisión tomarían en caso de que se les cuestione eso? Gracias, Roy. De hecho, ya nosotros estamos volviendo a la planta este cuatrimestre. La práctica, o sea, si tuviéramos la situación y se repitiera el caso, eso fue lo que tuvimos que hacer. No hay nada como ir a la planta en vivo, fue por las circunstancias y ahora estamos volviendo con todos los cuidados, el distanciamiento, uso de mascarillas, etcétera. Los estudiantes de hecho están muy contentos, muy satisfechos, porque el problema para nosotros es que hay una serie de equipos que ellos aprenden a utilizar en la planta. Y no, como les decía, no es lo mismo la experiencia de verlo en un video que estar usted a la par y que usted le digan, bueno, este equipo tiene vapor y usted tiene que tener cuidado porque si se sube la presión puede explotar, etcétera. Entonces no es igual el verlos. Para nosotros volver a la planta es necesario. Lógicamente ya esta experiencia nos queda, digamos, para el aprendizaje. Si por alguna razón tuviéramos que volver, digamos, con las mejoras del caso. Y de hecho lo mantenemos como un plan B porque puede pasarnos que en algún momento algún estudiante salga positivo con COVID o esté en cuarentena porque algún contacto salió positivo. Entonces mantenemos siempre la opción de que si alguien tuviera una situación especial, nos tendría que hacer el producto desde la casa. Perfecto, muchas gracias, Gabriela. Con gusto. Excelente trabajo. Gracias. Muchas gracias, Roy y Gabriela, por la respuesta. Soy Fiorella. Como dijo Gabriela, volvimos a la planta, ya volvimos a la parte presencial. La parte de equipos, por más simulador, por más videos, no se sustituye, puesto que desde planta empieza desde el montaje del equipo, el uso del equipo, el estar con cada una de las partes del equipo y cuando ya se arma el equipo empieza con todo lo que es el proceso y todo lo que es el llevar la teoría a la práctica. Trabajamos también a nivel de equipos pequeños, se hacen varios productos, son
tiempos de 7:45 a 3, 4 de la tarde, el estudiante sabe que debe estar ahí. Creo que lo más motivante a nivel de volver a planta es la realidad que va a asumir cuando esté en una planta a nivel profesional, puesto que conoce todos los equipos, a pesar de que la pandemia abrió la puerta del poder darle a ellos esa parte de motivación y todo lo que conllevó a que el estudiante usara, además de su criticidad, pasar la teoría a la práctica. También toda la situación que se estaba llevando a cabo de haber perdido empleo. Entonces, muchos de nuestros estudiantes siguieron estudiando, valga la redundancia, porque pudieron realizar y hoy son pequeños emprendedores luego de llevar estas tecnologías y poder mejorar todo lo que fue su proceso y todo lo que fue formulaciones, porque la creatividad les ayudó y el utilizar lo que tenían en su lugar de residencia, que nos decían, yo no tengo culantro de coyote, pero tengo hierbabuena. Entonces, transformaban esas formulaciones, las hacían diferenciadas y eso les ayudó a que obtuvieran recurso económico para seguir pagando su universidad. Entonces, además de poner en práctica, se motivaron. Alguien preguntaba de los videos. Sí, ellos hacían videos, ellos hacían toda la parte de evidencia a nivel de fotografía, hacían sus collages y hacían sus videos. Y además de eso, estaba siempre el trabajo que ellos tenían colaborativo a nivel familiar, que fue algo que les explicó Gabriela, que se mejoró, pero también tenía la parte de pares, porque como estaba ese WhatsApp, entonces entre ellos se iban ayudando. Algo que sí nos motivó más en la carrera y principalmente en la cátedra, era que se les daban 3 a 4 formulaciones y ellos no se quedaban con una, porque la que tenían que hacer y tenían que elaborar su informe científico de laboratorio, terminaban haciendo todas y modificándolas. Entonces, esto les permitió esa motivación y ahora que ya estamos, porque ya empezamos en este cuatrimestre nuevamente presencialidad, ellos se sienten mucho más motivados porque ya tienen esa cercanía y ese trabajo de colaboración y además la parte social, creo que aunque hay distancias, hay protocolos, porque para poder ingresar de nueva planta tenemos un protocolo de no más de 15 estudiantes, todo tiene que ser desechable, el lavado de manos, sus botas desechables, se eliminan, todos se quitan para volver a casa, hay que estar trabajando con ellos. Ellos esa realidad la viven y es lo que viven en la planta. ¿Por qué? Porque realmente la pandemia a nivel de alimentos no hay mucho cambio, puesto que usted tiene que lavar las manos, tiene que estar limpio, si va al baño se quita todo, si vuelve tiene que volverse a poner todo. Entonces realmente es reforzar lo que usted va a vivir a nivel de planta cuando sea un futuro profesional. Entonces sí fue difícil porque, así como dijo Gabriela, todo se tuvo que practicar. Usted no le puede decir a un estudiante nada más una receta de Pinterest, hágala, no es cierto. Había que cambiar todos los manuales, había que hacerlo nuevamente a nivel de medidas de casa, ya no como lo teníamos a nivel de gramajes y estandarización, había que hacerle una guía de paso a paso, cómo ir haciéndolo, cómo irlo mejorando. Y la parte acá que también nos motivó es que nada se botaba. Tenía que ver y usar la parte crítica para que al final su producto fuera rico, porque se lo tenían que comer y tenían que degustarlo en sus familias o con sus vecinos, y poder darle ese valor agregado que al final terminaron ellos haciendo esa parte necesaria y económica para poder seguir estudiando. Entonces, sí, Jensi que preguntó lo de los cuestionarios, a nivel de carrera, cada vez que termina una tecnología y algo que tenga práctica, hacemos cuestionarios para ver y mejorar la siguiente vez, porque son asignaturas anuales. Entonces, lo que hacemos es la mejora, vemos el grado de satisfacción y nos ayudan los mismos estudiantes porque hemos mejorado hasta nivel de rúbrica, ¿verdad? A nivel de la parte de evaluación formativa, porque
esto es mucho de evaluación auténtica. Entonces creo que aplicamos también todos estos procedimientos, estas estrategias para poder salir en lo que fue este largo tiempo de pandemia, donde también teníamos que cuidar a cada uno de nuestros estudiantes y motivarlos, porque esta es una carrera muy práctica, teórico-práctica, híbrida, de la cual no pudimos, o sea, salimos por esta vez, pero realmente reconocemos que el estudiante necesita tener esa práctica, ver esa parte real de equipos, ver esa parte real de trabajo a nivel de planta, y lo seguimos ahora a nivel de planta piloto. Pero creo que muy satisfactoria esta práctica, esta buena práctica, porque logramos el comedido, lo que pensamos que iba a hacer, y más con solo la motivación del estudiantado, y cómo aumentó también nuestra matrícula y el rendimiento académico. Eso fue otra de las mejoras de esta buena práctica. ¿Por qué? Porque la motivación hace mil cosas, ¿verdad? Y esta fue una de las motivaciones que generaron. Y muchos que decían, ¿cómo que en la UNED hacen eso? ¿Cómo que en la UNED hacen vino? ¿Cómo que en la UNED hacen embutido? ¿Cómo que en la UNED hacen mermeladas? Sí, aquí hacemos eso y más. Y no lo hacemos nosotros como cocinando y explicándoles, no. Cada estudiante lo hace, cada estudiante lo mejora, cada estudiante termina su producto final, cada estudiante lo degusta con su familia. Entonces, de verdad, muchas gracias a todos. Esto fue un trabajo y ha sido un trabajo siempre en equipo. Creemos en el equipo y siempre para el bienestar del estudiante y, por supuesto, de la universidad. Gracias a cada uno de ustedes que escucharon atentamente. Gracias, Fío, por ampliarnos sobre esta experiencia. Y también nuevamente gracias a Gabriela por la exposición y a las personas que participaron.